¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista acá en Antofagasta Televisión. Y en esta oportunidad vamos a hablar de temas relacionados con nuestra historia, nuestro presente, también nuestra identidad. Y para ello nos acompaña el historiador, Premio Nacional de Historia en el año 2006, Gabriel Salazar. Profesor, bienvenido a la entrevista. Muchas gracias. Usted, profesor, viene a Antofagasta en el marco de lo denominado la Semana de la Memoria, una serie de actividades que se está desarrollando en la biblioteca regional. Para algunos, lo que ocurrió entre el año 73 y 90 durante el gobierno militar es un tema del pasado, hay que mirar hacia el futuro. Hay otros que insisten de que si uno tiene claro el pasado, ¿cómo puede seguir avanzando? ¿Por qué es importante semanas como esta o la oportunidad, según usted como historiador, de poder reflexionar sobre lo que ocurrió más allá de la caricatura de buenos y malos, sino de qué ocurrió? Bueno, yo pienso que siempre es importante mantener una memoria social viva, es decir, que la misma ciudadanía, que la misma sociedad civil tenga muy clara en su memoria cuál ha sido la historia de su propio pasado, porque eso le permite entonces actuar ante nuevas circunstancias con un criterio formado, con conocimiento de causa y no incurrir en nuevas equivocaciones que conduzcan a los mismos problemas como este. Porque la experiencia vivida en ese periodo que tú señalabas, 73-90, no hay duda que ha sido el más brutal que haya vivido el pueblo chileno en general, por lo menos desde la época de Diego Portales, que ocurrió algo muy similar entre 1829 y 1837. Yo creo que es necesario siempre mantener muy viva la memoria de la violación de los derechos humanos, porque no hay peor crimen que ese, ¿no? Y para evitar eso es preciso que esto permanezca en la memoria, sea como recuerdo de parte de las víctimas o los deudos, sea como lugares de memoria donde haya una recordación del pasado a través de monumentos, huellas, restos, qué sé yo, sea a través de textos escolares que permitan también a las nuevas generaciones manejar estos problemas con un criterio ciudadano y con un criterio político razonable, digamos. Profesor, ¿cómo uno puede revisar el pasado, conocer estos casos, pero sin salir con el ámbito de el odio o la venganza? Porque finalmente las crisis políticas son producto de un odio, la falta de poder llegar al diálogo. Pero hay cosas que obviamente, si alguien lo desconoce y lo conoce, se enfrenta, obviamente genera reacciones que son las más básicas. ¿Cómo se logra de que los jóvenes conozcan lo que ocurrió, sepan, pero no salgan odiando a todo el mundo, generando una reacción que es finalmente lo que se busca, que es lo contrario? Bueno, una manera de ver los problemas históricos es a través de sentimientos como ese, odio, venganza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si conocemos nuestra historia a partir de una memoria viva, pero también perfeccionada por un sistema de investigación científico serio, responsable, ¿no? Donde concurren todas las ciencias sociales y no solo la historia, vamos a tener un conocimiento de por qué razón en Chile se dio un golpe de Estado de la forma en que se dio, a lo largo de todo el país, con el respaldo, la experiencia y la planificación de parte de una agencia de espionaje extranjera, Estados Unidos, ¿no es cierto?, la CIA, como sabemos, que sin tapujos, ¿no es cierto?, comenzaron a torturar gente y matar gente. ¿En función de qué? Eso no era solo odio. Había allí un plan específico que tenía que ver con el conflicto este y oeste, ¿no?, que se aplicó en Chile de una manera experimental. Eso es lo que están arrojando las nuevas investigaciones. No es cuestión de que se odien los unos con los otros, ¿no? Es un problema que aquí se aplicó un plan específico de acción política tendiente a que se olvidara una cultura política, la del populismo, digamos, que se practicó durante el gobierno de Fray Allende, y por otro lado, que la juventud de los 60 y 70, que era la más rebelde, por así decirlo, y que no habría aceptado la imposición de este modelo actual que rige el país, ¿no es cierto?, había que eliminarla. Y eso se hizo, ¿eh? Entonces habían razones estratégicas de política internacional que se aplicaron en Chile en base a una planificación que venía del extranjero, que los militares chilenos ejecutaron. Habría que averiguar por quién y en la forma en que lo hicieron, ¿eh? Yo creo que aquí, ante esos crímenes consumados de esa manera, yo creo que la lógica que hay que aplicar es más profunda que el simple cuento del odio y no odio, ¿eh?
Aquí hay que hablar de justicia, ¿no? Por un lado, verdad, verdad objetiva, por otro. Yo creo que en eso se están realizando los esfuerzos y yo creo que la agrupación que hay aquí en Antofagasta para mantener vivos estos recuerdos está trabajando en esa doble dirección. Recordar por cariño, por afecto, frente a los caídos, y por otro lado, tratar de investigar la verdad científica e histórica que hay acerca de estos problemas. Profesor, yo una vez escuché una entrevista de su parte que usted hacía un comentario respecto a una opinión. Se decía de que el 73, el año 1973, se había roto una tradición democrática constitucional chilena. Y usted decía de que en los 200 años de historia, Chile en varias oportunidades se interrumpió la normal vida constitucional o el orden constitucional vigente. Y hablaba incluso de la guerra civil del año 91, 1891. Pero la pregunta es, ¿por qué, aunque hubo una guerra civil, una guerra desatada, 30 años después en el país ya no era tema? Pero en Chile, después de más de 40 años de golpe de Estado, sigue siendo tema. ¿Por qué? Bueno, hay varias cosas involucradas Claro. en el comentario que hace, ¿no es cierto? De una parte hay que tener presente la siguiente cuestión. En Chile los tres estados que hemos tenido, las tres constituciones políticas que se han impuesto al país, la de 1833, la de 1925, la de 1980, fueron ilegítimas, porque no participó la ciudadanía en el dictamen de la constitución respectiva, no deliberó libremente ni acordó por voluntad colectiva que se aprobara esa constitución. Las tres fueron impuestas violentamente, ¿eh? Y por tanto generaron un sistema que se impuso de la minoría sobre la mayoría, y este reaccionó entonces de una u otra manera, de forma también violenta. Ahora, cada vez que ha habido un intento por cambiar estas constituciones de parte de la ciudadanía, ha habido una represión violentísima. El caso de Balmaceda es muy interesante porque fue Balmaceda el que quiso cambiar la constitución del 33. Fue Balmaceda el que quiso descentralizar el poder del Estado para que la ciudadanía participara. Fue Balmaceda el que quiso crear un banco del Estado para que el oro que producía el salitre y que recababa el Estado no se depositara en la banca privada, donde la gente especulaba con eso. Entonces, fue Balmaceda el que quiso hacer la revolución. Pero vino el golpe de Estado de los banqueros que estaban siendo perjudicados de la oligarquía política que estaba siendo perjudicada por esos proyectos de Balmaceda, lo derriban, y el cuento, ¿quién lo quedó contando? ¿Te fijas? Los vencedores. Porque la memoria oficial, la memoria pública, la que queda en el tapete del discurso político o en los textos escolares, la manejan los vencedores. Ganó Portales, él manejó la memoria, ¿te fijas? Ganó el Congreso, hundieron a Balmaceda, se olvidó el verdadero proyecto de Balmaceda, ¿no? Pero esta vez yo creo que los vencedores se les pasó la mano, por muchas razones, ¿no? Porque nunca antes, salvo tal vez en 1830, se había producido una especie de genocidio como acá se produjo. Nunca antes se torturó a la gente con criterios científicos donde los torturadores se sienten absolutamente, ¿verdad?, claro, que no son culpables. En la guerra del 91 hubo una guerra, claro, el año 1830 Ramón Freire fue incluso ¿sí?, torturado. Sí, no fue torturado, pero lo expulsaron del país, ¿no? Lo exiliaron. Pero esta vez no, se les pasó la mano de una manera tal que eso no se puede olvidar, ¿no? Y no solo porque están las víctimas en Chile, sino que en todo el mundo se sabe y se conoce la forma en que actuó la Fuerza Armada chilena con apoyo de la CIA de Estados Unidos para imponer este modelo a una ciudadanía que quería otro proyecto político, ¿no? Vamos a hablar del modelo. Usted ha sido bien crítico, incluso una oportunidad señaló que hay 24 millones de tarjetas de crédito para 6 millones de chilenos activos que pueden ocupar tarjeta, porque somos 15, pero niños no pueden tener tarjeta. Hay 6 millones de niños que ni trabajan ni estudian. Claro, ese es otro tema. Pero hoy nuevamente surge el tema de una nueva constitución. Ya han salido los comentarios a favor y en contra. A favor de que sea en el Congreso, otro que sea a través de una asamblea constituyente, que tuvo un esbozo el año 25, hubo una idea, pero no cuajó finalmente. Hay otros que dicen que por ningún motivo, que el país ha avanzado bien, ha crecido, que no se le quiere nada. Pero lo cierto es que
es una herencia de un gobierno militar esta constitución. Entonces, se habla de un proceso de educación cívica hasta marzo, después de cabildos abiertos. No queda muy claro respecto a si es una asamblea o va a ser el Congreso. ¿Cómo ve ese camino? Para algunos es casi terrible porque va a significar una inestabilidad política, económica, para otros la posibilidad de poder emparejar la cancha. Pero yo hago la pregunta, si la experiencia chilena hacia atrás ha sido que cada vez que se ha querido cambiar ha terminado en un quiebre que finalmente la gente sufre, ¿cómo se puede cómo se puede modificar ahora sin cometer los errores de la historia? Lo que ocurre es que en el pasado, cuando la ciudadanía se movilizó, ¿no? De una parte, el ejército en 1925, parte del ejército, los oficiales jóvenes, es decir, tenientes capitanes mayores, apoyaron el movimiento ciudadano, no así la cúpula militar, que era de rancio abolengo, pertenecía a la vieja oligarquía. Por eso que el movimiento avanzó muchísimo, y ahí la tradición no vino de los militares, vino de Arturo Alessandri Palma, que era el líder de los políticos, ¿no? Y él logró, redactar la Constitución del 25 en la práctica, ¿no? Y nunca convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, porque por eso lo habían traído a Chile, porque todo el pueblo, más los oficiales jóvenes del ejército, estaban de acuerdo, había que designar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces el problema era quién la dirige, quién la organice, y los militares dijeron, bueno, traigamos al presidente para que la organice. Y Alessandri nunca convocó una Asamblea Nacional Constituyente. Él nombró un comité compuesto máximo de 8 personas y a gritos él fue redactando la Constitución del 25. Entonces el engaño ahí vino de parte... En los años 70, ¿no es cierto?, el pueblo quería cambios profundos. El problema fue que la Unidad Popular no quería cambiar la Constitución. Entonces, ¿cómo hacer una revolución si no cambia la Constitución? ¿Verdad? Y Allende se suicida, en cierto modo, en honor de la legalidad existente por la cual él era presidente, o sea, la Constitución del 25, que la había redactado tramposamente Alessandri, ¿no? Solo al final Allende, ya a fines de agosto y comienzo de septiembre del 73, pensó que la cosa ya no tenía salida, venía el golpe encima, y él pensó, es el pueblo el que tiene que dictar una nueva constitución. Pero los políticos no le hicieron caso y su idea y su proyecto quedó allí en el olvido. Lo que pasa hoy día es que el ejército está desacreditado, precisamente por los crímenes que cometió y que están en la memoria fresca de todos nosotros. Por otro lado, la clase política civil está desacreditada, tiene un 97% de desprestigio según todas las encuestas, incluso la última del CEP, ¿no? De desprestigio, o sea, ya no puede ser peor, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, la ciudadanía se siente mucho más segura para proponer su proyecto político. Ahora, lo que pasa es que los políticos, la clase política desprestigiada y todo como está, no se atreve a que el pueblo dicte la Constitución porque sabe que se va a organizar un Estado donde la clase política va a quedar, si no cesante, completamente cambiada con respecto a lo que es hoy día. O sea, el eje de poder va a modificarse. Va a modificarse radicalmente. Y la familia que se repiten y que el hijo del senador es senador y que es como casi una democracia hereditaria. Claro. Yo creo que el principal descontento que existe hoy día en la clase popular y en la ciudadanía en general, en parte sobre el modelo económico neoliberal, por el tema del crédito, etcétera, etcétera. Pero es más profundo con respecto a la clase política civil. Es enorme, nunca se había producido antes, excepto por 1920, un descrédito de este tipo. Entonces la ciudadanía tiene que actuar. Yo no escuché el proyecto que presentó la presidenta anoche, ¿no? Entiendo, no sé, pero yo creo que ella está transando, va a hacer participar la ciudadanía, pero quienes van a amarrar finalmente la Asamblea Constituyente o el proyecto final va a ser la clase política. Es como un jurel tipo Salmón. Sí, sí, exactamente, ¿no? Entonces, por eso es que hay que estar muy analíticos frente a estas nuevas propuestas, porque se sabe, los políticos no van a hacer otra cosa que organizar un sistema para que ellos sigan siendo clase política dominante. Es su carrera, es su gremio, es su negocio. Pero hay un tema que a muchos les preocupa y les inquieta, porque los grandes problemas de la ciudadanía hoy en día son
las delincuencias, que no estoy diciendo que no sean temas que sean relevantes para las personas, pero hay otros temas como la educación, como la salud, como la vivienda, que, como la contaminación, como el acceso a muchos otros derechos, que si uno analiza desde el punto de vista más profundo, tienen que ver con la Constitución, con lo que nos regula. Exacto. Pero la ciudadanía no ve la Constitución como un tema relevante, ve los problemas, pero no ve el origen de los problemas. Sí y no, yo estoy de acuerdo contigo en general lo que dice, pero con una diferencia. Piensa tú, yo estuve hace muy poquitito, en términos muy seguidos, un día tras otro, ¿no? Estuve en Chañaral, estuve en Copiapó, estuve en Freirina, estuve en Vallenar. Toda la zona afectada por el aluvión, ¿no? El aluvión fue gigantesco, 3 metros de altura en ciertas partes, Sí. que arrasó con pueblos enteros. Bueno, ahí la reacción frente a esa catástrofe natural que los afectó a todos, en todos los sentidos, vino de las comunidades locales, de los mismos pueblos, que si antes no se saludaban a pesar que eran vecinos, ahí no solo se saludaron, se abrazaron y comenzaron a trabajar todos, hombro con hombre, hasta que logran por lo menos limpiar medianamente las calles, sus casas, etcétera. Entonces, ahí despertó en ellos el sentido comunitario, el sentido de ciudadanía. Y ellos vieron entonces cómo el Estado y los políticos llegaron ahí en helicópteros, se bajaban los caballeros muy elegantes, me decían ellos, un ministro llegó vestido, un traje Armani, peinado, ¿verdad?, con no sé qué, lociones, cara, zapatos lustrosos, se paseó de unas cuantas vueltas, tomó el helicóptero y se fue. Y ese es el Estado, se decía en Chañaral, en Copiapó, ¿no? Esas son nuestras autoridades, ¿para qué las queremos, no? Entonces, ahí sintieron también la necesidad de cambiar la Constitución. O sea, por un lado o por otro, llegan al tema de la Constitución. El problema que conversábamos recién por ahí con otras personas es que no sabemos, como pueblo, como ciudadanía, hacer eso, cambiar la Constitución. Porque cuando intentamos hacerlo, nos reprimieron, ¿verdad? Y entre medio nadie nos enseña a hacer eso. Pero es que hoy en día la gente no ve que es un tema relevante. Hoy en día la gente se resta incluso de ir a votar. Uno revisa la historia del siglo XX, cuántas personas, y hay libros, hay películas, hay documentales, tanta información, de personas que murieron por el hecho de exigir la posibilidad de votar. Y hoy en día en Chile no se va a votar y se dice de que no cambia nada, cuando matemáticamente y estadísticamente si todos los que no votan votaran, sí se cambiarían las cosas. Mira, yo te recordaría acá un letrero que tienen los estudiantes de la Escuela de Sociología en la Universidad de Chile en Santiago, que dice así, ¿no?, comillas, ¿no? Si el voto cambiara algo, estaría prohibido. Es que el voto no sirve de nada, ¿no? Porque el voto es un voto individual. Yo elijo entre las promesas que me hacen los políticos, elijo esta y voto por una promesa. Y mi voto se transforma en la urna en un número inmediato, aumenta la votación inmediatamente, ¿no? Se transforma en un número concreto. Ese número concreto le significa al candidato 700 pesos por voto, al tiro. Y si saca 100.000 votos son 100 millones que se lleva para la casa, aunque no gane la elección, ¿verdad? Si es electo, tiene una dieta parlamentaria de entre 15 y 25 millones mensuales. Y si pertenece a un partido más o menos grande, ese partido va a recibir una ayuda del Estado. Una comisión. Claro, un aporte basal. O sea, el tipo entra en una carrera política y el voto que lo llevó a ese lugar, ¿verdad?, es una promesa que no se cumple. Porque, ¿qué promesa se ha cumplido? Hasta el momento, del mismo programa del gobierno Bachelet, están todas las reformas a medias y mal hechas, ¿no? Pero eso es el problema del voto. Entonces, de los políticos. Por eso el voto individual no sirve. Lo que sirve es que la ciudadanía se reúne en asamblea, delibere, resuelva los problemas, imponga la solución a los problemas por sí mismo, como hicieron en Freirina, para mandar cambiar a AgroSuper. O sea, y todo el eso. voto individual no sirve si una comunidad y una sociedad no está organizada. Claro, pues si la comunidad delibera, porque para deliberar tú necesitas una comunidad.
un sentido social, un sentido Claro. de un colectivo. Claro, porque la soberanía es una voluntad colectiva, no es voluntad individual, es una voluntad Pero colectiva. la sociedad económica hoy en día es individualista, nos obliga a competir. Por eso es que Es como estamos... un círculo vicioso. La por- sociedad, la economía nos obliga a competir, a ser individualista, pero la democracia no va a Exacto, funcionar si nosotros exacto. no pensamos en Por eso colectivo. es que queremos cambiar el modelo, pues. Porque Me- nos meten una individuación Me queda un minuto, permanente. me queda un minuto, me van a retar, pero me queda un minuto porque ya el tiempo se nos Ya. acabó, pero inmigración, ese es un tema en Antofagasta. Ah, así Eh, entiendo. Antofagasta es una ciudad que nació inmigrantes. Hoy en día ha llegado un explosivo número de personas. Estadísticamente dicen que no, pero son 30.000 extranjeros que este último tiempo han llegado a Antofagasta, más la inmigración nacional, que también es un Exacto. tema que es una estadística que no es vista. A una ciudad que lamentablemente tendremos mucha riqueza, pero el Estado no ha invertido como corresponde a la riqueza que genera la región en lo que son educación, salud y varios otros ítems. Entonces la sociedad se encuentra compitiendo con lo poco que hay y más encima llega gente nueva. Así Eh, es. ¿Cómo usted hace un diagnóstico, en poco tiempo que nos queda, respecto a ese fenómeno que nos afecta, o por lo menos que está generando ruidos raros aquí en Antofagasta? La palabra no afecta, genera ruido. Sí. Bueno, yo creo que hay dos problemas, ¿no? Que no vamos a poder desarrollarlo porque no tenemos tiempo. sí. Yo los mencionaría solamente. Uno, el hecho de que Antofagasta esté recibiendo inmigrantes de todas partes, ¿no? Revela una cosa importante que tiene que ver con los problemas internacionales de Chile, que los pueblos entre sí se cruzan, se entrecruzan, se asocian independientemente de las fronteras políticas establecidas por sus estados. ¿Eh? Estamos viviendo una época, y sobre todo en esta zona, el norte de Chile, que es el sur del Perú, y es El oeste boliviano, el oeste boliviano, etcétera, argentino. que forma parte de una antiquísima unidad geográfica, étnica, antropológica, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema. En Chile, en Santiago se habla mucho de los límites con Bolivia y qué sé yo, y la defensa de los tratados, qué sé De yo, la soberanía mientras con los el mar. pueblos se interpenetran unos con otros, ¿no? Y hay chilenos en Bolivia y en Perú, toda la gente de Arica va a trabajar a Tacna, va a comprar a Al Tacna, médico, al etcétera. dentista, Entonces, yo creo que ese es un problema mayor que habría que conversarlo en otro momento. Ahora, yo creo que lo mismo está ocurriendo no solo en Antofagasta, sino que en otras ciudades chilenas. Y el otro punto importante creo que lo planteaba muy bien Calama, porque Calama es el riñón de la riqueza de esta zona. Antofagasta como de rebote la toca, ¿no? Porque ahí está el centro minero. Pero un riñón con cálculos parece, Ya no que- tiene problema. Bueno, es que ese problema de Calama genera las mayores riquezas de Chile y es una de las ciudades más pobres de Chile. Entonces yo he estado varias veces en Calama y la comunidad de Calama está planteando como derecho natural, como su ejercicio de soberanía, que una parte importante de la riqueza que genera su territorio, porque es su territorio, ¿verdad?, se inviertan en Calama y no solo se inviertan, que la comunidad de Calama administre esos recursos. ¿No? Por eso que le pidieron al presidente Piñera el famoso Fondenor, es decir, Sí. Fondo de Desarrollo del Norte, ¿Qué lo prometió él? que lo prometió y ofreció 25 millones de dólares para todo el norte. Y que a Calama le tocaba como 1,5 millones, que no servía de nada. Entonces, por eso ellos están pensando en una estrategia mayor todavía, pero que tiene que ver con eso. Las riquezas grandes que se generan aquí tienden a ser centralizadas, van a Santiago, o si no, internacionalizadas, y no se invierten acá. Entonces, creo que es un problema mayor que precisamente por los dos lados nos lleva a replantear la necesidad de cambiar la Constitución. Gabriel Salazar, historiador, profesor de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Historia, muy amable por haber estado con nosotros en el marco de esta Semana de la Memoria que organiza la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta y la Biblioteca Regional. Muchas gracias por la invitación y recalco la importancia de asistir a los eventos organizados por esta agrupación de detenidos desaparecidos. Muy amable. El tiempo, usted sabe que no es el peor enemigo para nosotros en esta oportunidad. Hay varios temas, nos faltó el tema de la Haya, que eso es, usted ha sido bastante crítico también sobre aquello, que Chile ha regalado todo y de qué soberanía. Usted preguntó, ¿de qué soberanía me hablan? Dijo. Sí. Bueno, ese tema nos quedó pendiente para otra entrevista. Bueno, Sí. desde ya, gracias por su sintonía y continúe en las pantallas de Antofagasta Televisión. Puede revisar esta entrevista en nuestro canal de YouTube, Antofagasta TV, la entrevista. Que esté muy bien. Muchas gracias.